¿Cómo están? Otra vez de regreso, pero esta vez con un video muy especial. Quizá me voy a brincar un poquito el orden de los temas que hemos venido trabajando o el orden del curso, pero es un tema que entra justamente en el tema que hemos estado viendo recientemente, que es la forma o la volumetría de los objetos. Pero en este caso es un pedido especial de Rebeca, que en uno de los videos me pide por favor que le explique, le platique cómo hacer todos estos conceptos de volumetría y de figuras geométricas dentro del desarrollo, el del diseño, del dibujo de espacios habitacionales. Va a estar padre, quédense conmigo. Rebeca, ahí va para ti. Muchas gracias por escribirnos. Sigan escribiendo, por favor. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, aquí estoy para ayudarles. Y si no me lo sé, lo invento, no importa, pero ustedes escriban, aquí voy a estar. Vamos a darle. Bueno, pues como platicábamos hace rato al inicio de este video, este dibujo que vamos a hacer en este momento, en el día de hoy, me lo pidió Rebeca en uno de los comentarios que ponen ustedes en la parte de abajo de cada uno de los videos. Rebeca me pide que le explique, que le platique cómo aplicar todos estos conceptos de dibujo de cada una de las figuras al desarrollo de interiores o de espacios como habitacionales, etcétera. Eh, pues vaya, el concepto es el mismo en cuanto a figuras se refiere, pero tenemos que meter un poco más de técnicas. La técnica recomendada para dibujar espacios o interiores siempre será un punto de fuga, una perspectiva a un punto de fuga. Se puede hacer a 2 puntos sin ningún problema, inclusive a 3, o sea, eso es lo de menos, pero dibujar a un punto de fuga interiores es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Es lo que vamos a hacer ahorita este ejercicio. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, vamos a ponerlo aquí de este lado. Perspectiva a un punto de fuga. Otro de los elementos que tenemos que tener siempre muy en mente es la proporción. Proporción. Y sobre todo, dibujar a la altura en que usualmente el usuario ve, es decir, no por arriba de tu cabeza, no por debajo de ella, sino más o menos a la altura en que vemos las cosas en la vida real. Eso es lo más recomendable. Entonces, la proporción, ¿qué es la proporción? Es la correcta medida o formas de un objeto dentro de sí mismo o en conjunción con el otro. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando con esta pluma, pero que esta pluma fuera gorda, así, gigantesca. No sería una pluma en proporción a mis manos y por lo tanto sería incómoda o inusable. Entonces la verdadera proporción corresponde a la altura de una persona, por ejemplo, con respecto a una silla, con respecto a un mueble, a un escritorio, etcétera, y no que quede la persona en su cabeza, el escritorio por encima. Eso es la proporción. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Para dibujar algo sobre espacios, debemos empezar por ubicar el área en donde vamos a estar dibujando. Pretender que este es el área de frente al cuerpo, al objeto, al lugar en donde vamos a estar trabajando, definir una proporción o una escala, es decir, de qué tamaño va a estar este dibujo con respecto al papel, con respecto al área real, y podemos poner un punto de fuga en el área donde nosotros queramos, también calculando que no quede muy por encima de nuestra línea de horizonte. Si esta es nuestra línea de horizonte, es decir, es el punto de fuga, entonces a partir de ahí nosotros tendríamos nuestra vista, es decir, aquí estaría nuestra persona, por ejemplo.
Podemos dibujarla pues tan precisa como queramos o muy robótica como para que sea solamente representativa. Y esta es la persona que nos va a mandar justamente todo el dibujo, por ejemplo, para empezar, ¿no? Quiere decir que a partir de él yo puedo tener, pensemos que es una oficina o que es una tienda. Entonces, por ejemplo, el primer mostrador va a quedar a la altura de la persona, a la altura de su cintura. Y a partir de él podemos empezar a trabajar o diseñar las piezas. Aquí tenemos el primer mueble que apunta hacia nuestro punto de fuga y nos va a dar la distancia que nosotros necesitemos correcta o que se ajuste a nuestras necesidades de diseño. Si esto es un mostrador o es un escritorio, no importa, no tenemos por qué darle nombre todavía. ¿Qué figura es? Hasta ahorita es un prisma. Y nosotros sabemos cómo ilustrar un prisma. Si frente a este escritorio se encontrara una columna, que es la que detiene el techo, por ejemplo, esta quedaría en esta zona de aquí, pegada a nuestro dibujo, a nuestro máximo límite del dibujo. Esta es una columna que podemos adornar de diferentes maneras. Vamos a hacerle un corte por aquí, mejor bajarle. ¿Qué figura tenemos en esta sección? Un cono. Podemos bajarla todavía y estirar esta base que nosotros ya tenemos aquí. Vamos a darle la vuelta hasta acá. Entonces, si se fijan, lo que tenemos aquí es un cilindro, un cono truncado y otro cilindro. Esta es la columna. Cilindros. Cilindros. A este escritorio, a este mostrador que tenemos aquí, podemos empezar a jugar con él, hacerlo ligeramente más corto. A lo mejor tiene unas patas aquí. ¿Y qué forma tendrán las patas? Quizá cilíndricas otra vez. Cilíndricas. Y en la parte de atrás también. A lo mejor en este mostrador tenemos alguna pieza que se levanta, quizá era un mostrador de, no sé, de lentes y tiene un mueblecito por aquí, es un espejo, por ejemplo. Y llegando a este punto, o es un display de alguna figura, de algún objeto, unos lentes, o no, yo qué sé. ¿Qué figura es esta? ¿Cómo ilustrar esta figura? Muy simple. Esta figura es otro cilindro. Este es el fondo del cilindro. Entonces, esta estará ilustrada en ese sentido longitudinal del cilindro, longitudinal, la mesa o nuestro escritorio que está aquí es un prisma, como lo habíamos dicho antes. Abajo tenemos también un par de cilindros. Quizá en la parte de arriba tenemos el nombre de la tienda, por ejemplo. Es un copete, a lo mejor que es completamente plano. A lo mejor es redondo, a lo mejor es circular, no lo sé. Pero este es el nombre de la tienda donde vamos a poner justamente el nombre, ¿no?
tienda. Esta persona está en la entrada, pero al fondo esta tienda tiene un final. Pensemos que ese sea el final. Al final tiene una pared, otra pared. Al fondo justamente tenemos otro mostrador que viene hacia enfrente, hacia el punto de fuga otra vez. Una altura determinada por la primera, tendría que estar a la misma altura. Entonces vamos a mandar este punto de fuga y nos va a dar justamente la altura. Y esta altura que es proporción, no podemos hacerlo más chico ni más alto, sino a la proporción que manda nuestro primer escritorio o nuestro primer mostrador, estará el siguiente o el último. Una línea recta nos va a dar la altura, el espesor que necesitemos, la profundidad de este mismo y después cómo se cierran las mesas, ¿no? Las esquinas a cada uno, otra vez a los puntos de fuga. Dentro de este mostrador al final probablemente se encuentre otra persona, una persona que irá otra vez a la misma altura que va el primero y que esto quiere decir que nuestra siguiente persona al final estará por dentro en ese sentido. Algún cliente que esté al frente, por ejemplo, que esté en la caja registradora pagando, no lo sé, ligeramente más alto, se recarga en el mostrador, en fin. Tiene un piecito así medio cruzado. Y a lo mejor este mostrador es elevado y tiene otra de sus patitas. Entonces esto nos va a quedar, vamos a ver los pies de la persona, en fin. Esta es la forma en que tendremos que dibujar algún tipo de interior. A lo mejor va a haber, este lado ya está cubierto, o a lo mejor en medio habrá una mesa. A lo mejor esta mesa muestra algunos accesorios que están puestos a la mitad de la tienda. Todo apuntando al punto de fuga, obviamente. Y esta mesa solamente es plana, es chiquitita y tiene las patitas pues, cuadrangulares. Etcétera. Y dentro de ella habrá cualquier cosa. La forma en que vamos a ilustrar cada una de ellas es a partir de nuestros conocimientos de nuestras figuras geométricas. Esta es una tapa plana y pensemos que nuestra luz viene a lo mejor del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces tendremos un poco de oscuridad aquí, en las patas, en la otra, en una de las caras de esta un poquito más oscuro. Corriendo las luces enfrente, la oscuridad hacia el otro lado. Así. Lo mismo sucederá con las patas, a lo mejor quedan cilíndricas, no lo sé, de este lado. Con oscuridad corriendo hacia la luz, queda más clara de este lado. Es una cara completamente plana, es un otro prisma. Esta está completamente opuesta a la luz, entonces será ligeramente más oscura. Yo les había comentado que en esta sección de esta cara está como inclinada, ¿no?, la luz, entonces podrá estar en este sentido. Completamente iluminada la cara superior.
Me ayudo con 2 plumones para hacer como el barrido antes de que se seque. Si las patas eran cilíndricas, acuérdense que vamos a ilustrar siempre al sentido longitudinal. Ahí está. Con cierta sombra a lo mejor del mismo mueble sobre las patas. La columna, obviamente, como habéis dicho, es otro cilindro. La luz viene pegando en este sentido. Entonces la iluminación a la oscuridad va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Lo mismo sucede en esta sección de aquí que era un cono, dijimos, la punta está en esta parte de aquí, entonces la iluminación con el plumón va en ese sentido otra vez corriendo hacia allá. Existe ese quiebre que va hasta su punta, incrementa un poco el tono al final. Estoy subiendo un poco los tonos del plumón para que se vean más, un poquito más exageradas las sombras. Las patitas del fondo, etcétera. Este es un objeto demasiado sencillo, no quiero rebuscarme más. La pieza que tenemos aquí, habíamos dicho que un cilindro, entonces el centro será la parte iluminada, es la parte más alta, ¿no? Sentido longitudinal, otra vez. Vamos a remarcar un poquito con la pluma. Y quizá un poquito de sombras o de forma a cada una de las personas. Tampoco hay que olvidarnos de ellas. Si la luz viene de izquierda a derecha, entonces todas las sombras estarán también del lado derecho de las personas, ¿no? Estos detalles dentro del cuerpo, la ropa, etcétera. Y por último vamos a jugar de la misma manera con las sombras. Las sombras que proyectaría cada quien, ¿no? Cada quien o cada objeto. Y obviamente la columna, ¿no? Etcétera.
Si esta figura de acá atrás, de aquí encima, esta fuera algún tipo de cilindro, por ejemplo, entonces tendríamos que ser, si se está viendo desde abajo, entonces tendríamos que haber redondeado esta sección de aquí para dar a entender justamente que a lo mejor es una figura cilíndrica, lo cual también tiene su trabajo, es decir, si la luz viene del lado izquierdo, entonces nuestro letrero estaría un poco más oscuro en la parte derecha. Nos vamos a ir abriendo hacia la luz hasta encontrar ese as de este lado, ¿no? Entonces también eso nos va a ayudar a jugar con este elemento que es curvo. Entonces, bueno, aquí me estaba comiendo obviamente el cilindro, pero el cilindro también de la columna. Oscurecemos un poco más de un lado. La misma luz que le pega arriba le pega abajo, obviamente, entonces tenemos que igualar los tonos que tenemos en la parte de abajo. Vamos a subir un poco los tonos. Y bueno, cerramos con el detalle del logotipo, ¿no? Les recuerdo que esto obviamente es un boceto muy rápido, no me estoy metiendo en detalles ni sin nada, pero la proporción es importantísima, la proporción de la persona con respecto a los muebles, las personas dentro del lugar, quizá podríamos poner otra persona al fondo, por ejemplo, y la primera es la que nos va a mandar toda esa proporción completa. Ese es, a lo mejor este señor se estaba como agachando un poco, viendo algo que está en otro mostrador. A lo mejor hay otra mesa de este lado, ¿no? Y a lo mejor platica con alguien. También tiene sus manitas sobre... Es padre, es lo que les digo de divertirse, ¿no? De estar divirtiéndose con el dibujo. Traten de hacerlo. Etcétera. Un poquito menos definidos ya que están muy lejos. Pero si se fijan, ya hicimos toda la historia dentro de una tienda. Ya pusimos los muebles al final, a lo mejor en la pared del fondo está el mismo logotipo de la marca, a lo mejor está en otro semicilindro al fondo, etcétera. Vamos a seguir adornando de mil y un maneras y todas tendrán su volumetría, como lo hemos venido explicando. Y al final, bueno, la sombra que proyecta sobre el muro, sobre la zona donde está colocado.
Pues esto es todo por el día de hoy en este video. Esto es todo. Espero pues vaya a Rebeca, que fue quien me lo pidió. Ojalá le funcione, le sirva. Y bueno, recuerden, si les gusta, denle like. Si no les gusta, también. Si les parece bueno el curso, recomiéndenlo. Si les parece muy malo, recomiéndenselo a su peor enemigo para jugarle una mala broma, ya saben. Pero denle like, suscríbanse. Y todas las dudas que tengan, comentarios o ganas de que hagamos algo en especial, díganmelo por favor y aquí lo vamos a trabajar. Acuérdense de dibujar relajados, con un cafecito, con un refresco, con lo que quieran. Gozen en el momento. Diviértanse.